Bueno, como os he dicho, estamos aquí en Lliria y como veis el ambiente es fantástico. Además de tener una orquesta de las mejores del mundo, una banda de música perfecta, también tienen buenos toros.
Bueno, si hay un ayuntamiento ejemplar, es el ayuntamiento de Llíria. Cuando yo estuve hace pocos en Cáceres, había unos chavales ahí y dice, ¿qué hacéis aquí? Dice, venimos a comprar toros para el ayuntamiento de Llíria. Y aquí estamos con el alcalde, el señor Manuel Izquierdo. ¿Eso es verdad o es mentira? Eso es cierto, y precisamente estuvimos en la ganadería de Vitorino Martín, que estuvo ayer y antes de ayer, que quiso ver qué juego es el que daban los toros en el Bous al Carrer, y estuvo precisamente, ha pasado 2 días con nosotros y ha disfrutado de este ambiente que, como veis, es importantísimo para el pueblo de Llíria. Estamos haciendo la Semana Taurina y creo que cada año la gente que acude, no solamente de Llíria, sino de los pueblos alrededor, es, como se ve, hoy estaremos lo menos 4 o 5 mil personas. Estamos haciendo toros en punta, a continuación vienen toros embolados, una vaca embolada ahora, y continuará después de la cena, sobre las 11, 4 o 5 toros embolados. Es decir, la fiesta continúa toda la noche. Y iniciamos el día 6 de octubre y terminaremos el día 12 a las 12 de la noche. Bueno, pues ahí donde veis, el ayuntamiento no ha comprado ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Ha comprado una corrida entera para que la gente de Llíria se lo pase bien. Aquí tienen buena banda de música, tienen buenos toros. Yo, no sé, buenas mujeres, buenos alcaldes. Hay que votarlos porque estos se dejan la pasta en los toros y hay que ser taurinos. O sea que, bueno, oye, tenéis de todo, ¿no? Tampoco es tanto, ¿eh? Que sí, hombre, que sí, que lo digo yo, que te voten. Lo que hay que dar a la gente es lo que pide. Ahora que piden toros, pues toros es lo que hay que dar. Muy bien, hay que apoyar siempre lo que pide el pueblo. Exacto. Y aquí el pueblo de Llíria, la verdad es que hay una barbaridad de gente que supongo que este mundo... Hay una afición grandísima, no de ahora, sino que esto ya viene del siglo pasado, de principios de siglo. Antiguamente era de una forma distinta a la actualmente, pero hoy la modernidad y la cantidad de ganaderías que están dedicando muchos toros de Bous al Carrer, hemos hecho lo que tú estás diciendo, que el propio Vitorino Martín, de la ganadería de Monteviejo, pues le hemos comprado una corrida completa, 6 toros, y que es de 2 cada noche, porque las peñas aportan 15 toros más. Es decir, durante una semana van a haber 21 toros embolados a través de cada noche, 2, 3, incluso 6 una noche. Bueno, señor Manuel, muchas gracias por atendernos. Y si queréis ver todo un lujo de Llíria, ver el reportaje, que no paramos aquí de soltar toros, como tienen tantos, venga, vamos a grabar.
Bueno, que estábamos aquí comentando las imágenes de Iria. Vaya. Antes Iria había bajado un poco el nivel en cuestión de toros, pero ahora, macho, van a saco, Muy bien, Ha subido como la espuma, ¿eh? Y lo mejor de Iria, ¿sabes qué es? Lo de las furgonetas. Y la rubia que ha salido. Y la rubia que ha salido, pero lo de las furgonetas, eso que saquen los toros de dentro. Eso es muy una peculiar de Es allí, que es ¿eh? único, o sea, Sí. es, dijéramos, su tradición, ¿eh? No sé si el Turma grabó cuando el toro pega un nene contra la furgoneta. Creo y que ha pincha- salido. Y pincha la rueda. Si no sale, saldrá dentro un rato. Y pincha la rueda. Está grabado, Sí. está fichado. Creo que sí, creo que sí. Fichado, Pues fichado. habrá que poner una rueda de cambio, ¿no? Hombre, Yo lo que sí que vuelvo a insistir es en el señor alcalde, qué artista, ¿eh? ¿Todavía tiene más? Pues si es el protagonista de este... es el tío. reportero. ¿Es el reportero? Ahora verás. Con razón lo vota la gente, ¿eh? Claro, Ahí porque está. trabaja mucho. Hombre, como debe ser, y Bueno. le gustan los toros, y ahí está, al pie del cañón. Seguimos viéndolo trabajar, entonces. Vamos a ver cómo... Venga, pues vamos a ver cómo trabaja. Buenas noches, de nuevo desde la Plaza Mayor de Liria. Estamos con Juan, el restaurador de un importante restaurante de Liria, La Taula, y yo quiero que dentro de esta semana taurina que me destaque un hecho importante. Bueno, pues el hecho importante ha sido la visita de Vitorino Martín, el gran ganadero español, que nos ha honrado con su visita aquí a este pueblo, gracias al esfuerzo que ha hecho tanto el ayuntamiento como nuestra peña y la peña de mujeres, la peña BAC de mujeres y la peña BAC de hombres, que ha sido realmente impresionante. El ambiente que se respira creo que es maravilloso. Son las 8:30 de la tarde. Se ha hecho de noche hace unos momentos. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo ves la gente de ilusionada? ¿Cómo la ves? Hombre, el ambiente es impresionante. Cada año va esto a más, Manolo. La verdad es que estamos haciendo una fiesta muy bonita año a año y superándonos. Yo pienso que cada vez viene más gente de fuera y esto se está reconociendo a nivel nacional prácticamente. Yo, como siempre digo, en la difusión de lo que hacemos es lo que hace que la gente de fuera venga, no solamente de Liria, sino de los pueblos de alrededor. Esta noche va a continuar. ¿Qué es lo que vamos a hacer esta noche? Pues van a salir, creo que van a ser al final 5 toros envolados y ahora a continuación una vaca envolada y un toro también envolado. Bueno, pues nada, muchas gracias y que continúe la fiesta. La fiesta. Y la anécdota de la fiesta ha sido que Vitorino Martín, hijo del ganadero, aparte de incorporarse y sentirse como si estuviera en su casa, ha hecho una cosa que no había hecho en la vida, y es subirse a un balancín típico de los toros en medio de la plaza, en medio de la lluvia, y una de sus vacas, que son de la peña BAC de mujeres, intentar cogerlo y empitonarlo. Y ahí estábamos todos los de la peña para levantar el balancín y que no lo pillara. Gracias, Juan. Mi alma en tus palabras se entretiene, mientras vivo esperando yo tu forma de querer. Qué suerte quien la tiene. Y loco, me dicen que estoy loco por creerme. Un amor que no existe bien perdura, tan solo en mi mente. El saber que yo soy para ti un trozo de tu vida y tú eres todo para Mari Carmen, presidenta de la Peña Quiebro y componente de la Comisión de Toros de la ciudad de Liria. Y yo quisiera que en estos momentos en que estamos a mitad de las fiestas de la Semana Taurina nos hicieras una valoración de cómo ha sido este año las fiestas, están siendo y cómo van a ser hasta el final. Bueno, pues de momento las fiestas están saliendo muy bien. El ganado de momento está respondiendo. Con mucha ilusión hemos preparado esta Semana Taurina y como todos veis, la gente responde y ayer incluso con la lluvia la gente aquí y sin quererse mover. Y la gente quiere toros y de momento hoy por hoy en Liria habrán toros cerriles. Y estamos pues muy contentos, mucho esfuerzo, mucha faena, mucho cansancio, pero todas las peñas junto con la Comisión Taurina, todos para adelante. Como hemos quedado, ya descansaremos a partir del día 12. Ahora hay que apurar estos momentos y llegar con fuerzas hasta el día 12 a las 12 de la noche. Muchas gracias y Un buenas año noches. entero para poder descansar después. Muy bien, muchas Venga, gracias. gracias a vosotros. Lejos de tu mundo y tropiezo con múltiples detalles que despiertan mi sentir y ver que no merezco. Y todo el frío de los besos que no tengo, caricias que le faltan a tu manera de ser, vacío en sentimiento. El saber que yo soy para ti un trozo de tu vida
sintiendo que te busco en el aire y no te encuentro, queriendo estar contigo y a contraviento, y el tiempo lo dirá. Y en tu boca se guardan las palabras que provocan mis ganas de querer. Y deja que te diga que no me puedo contener. Siento que estoy sintiendo que te busco en el aire y no te encuentro. Maldita la ignorancia de estar queriendo. Me duele tu verdad. Porque siento que estoy sintiendo que te busco en el aire y no te encuentro. Queriendo estar contigo y a contraviento. Y el tiempo lo dirá. Ay, la, la, ira, 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 ira. Ay, la, 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 ira, 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 ira. Ay, la, la, ira, 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 ira. Ay, la, la, ay, la, la, ira, 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 ira. Ay, la, 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 ira, 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 ira. Ay, la, la, ira, 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 ira. Y el tiempo lo dirá. Bueno, Qué caña. atiéndeme, aquí una exclusiva que estábamos comentando aquí. Ese de la bicicleta, como yo con la bicicleta ¿Has detrás de visto? los toros. Un macho. encierro con... es verdad, ¿eh? Como lo vea la gente, verás, al año que viene nos vemos todos en vez En de bicicleta todos, los encierros. volando bicicletas. Bueno, lo primero, Maite, que nos manden mensajes aquí al programa, que la gente está en crisis, pero que manden alguno por lo menos para que nos echen un capote. Claro que sí, ahí sale el Sí. numerito y Lo es que que pa- como lo cambian tantas veces... Mira, Lo que pasa es que como el 27, domingo viene la gente 477. del campo y viene cansado. Eso también. Bueno, y lo del Facebook, que nos sigan con el Facebook, ahí que tenemos ya miles de Mira, amigos. Pues ahora más que todavía. dices del Facebook, que tengo que saludar a una persona, David Tortajada, de Villar del Arzobispo, que queda saludado. Un besito y perdona, es que Que se ve este que año en Villar anularon los toros por la lluvia. A ver si... Pues ¿sabes dónde estuve el otro día que ¿Dónde? me he invitado en su casa? Dime. En casa de Yolanda, esa que es amiga tuya. No me digas, Sí, fui de allí y me tomé un Masarrachos. cortado, es verdad. Pasé con el camión y dice, ay, pues pásate a tomar un café. Y Es que son así de... es que fui a recoger una máquina que justamente estaba en la puerta de su Ay, casa. qué caña. Era de ella, la máquina. Que Un besito, Yolanda- Yolanda, que siempre nos ve, siempre está ahí. Un besito, Y cariño. gracias por el Bueno, yo la última vez que fui me lo cobró, ¿eh? Que es mentira. Qué mentira. ¿Cómo te lo vas a Bueno. cobrar si es en tu casa? Que el alcalde sigue trabajando, ¿no? Pero aparte de trabajar, ya esto también es insólito. O sea, una boda impresionante. ¿Te acuerdas ya que te- lo comentó Mike, Sí, que se iba a sí, casar sí, uno sí, y tal? sí. Pues Que se iba a casar uno. De ahí se iba a la peña o a... No, salía en el encierro de caballos, pero es que directamente con el caballo se iba a la puerta del ayuntamiento, que no, se no, lo hizo allí mismo. No, casaba. ni En la puerta. calle. O sea, En la calle. bajó del caballo, se puso allí en con la grada. camiseta de la peña. Sí, sí, no, iba Que no con el contéis traje. más. Venga, Jolín, va, pues vamos que a lo los vea la dijeron gente, que era hombre, una que lo vea la camiseta de gente, va. peña. Buenas noches, estamos en la Plaza Mayor de la ciudad de Liria y hoy en plena Semana Taurina hemos tenido un caso excepcional, único y que nunca se había visto, y es que el alcalde del pueblo, yo mismo, he hecho el acto de matrimonio para dos jóvenes de Liria, José y Maite, Maite y José. ¿Cómo ha estado hoy la boda que hemos celebrado delante de todos los jinetes? Muy bien, muy bonito. Ha estado muy bien, muy bonito, era la ilusión nuestra de toda nuestra vida y es lo que queríamos hacer ante de todo el mundo taurino que le gusta el caballo y los toros, porque resulta que yo también voy con caballo y ya está, pues muy bien, ha estado lo que esperábamos. Tengo que decir que precisamente se ha hecho a continuación de la entrada tipo Segorbe de caballos con los toros. Él era uno de los jinetes, ha terminado excelentemente el recorrido y a continuación, vestido de caballista, ha contraído matrimonio.
Maite, ¿te esperabas esto? No me lo esperaba, no. Ha sido muy bonito. Y estoy muy agradecida al ayuntamiento. Bueno, pues yo espero, la concurrencia ha sido mucha gente de las que estaban presenciando la entrada de caballos y toros. Ellos yo sé que lo han sentido en el fondo y han estado muy emocionados. Bueno, como escuchan a los fans están gritando viva los novios, que se besen, que se besen, en fin. Yo les pediría que se besaran. Venga. Bueno, pues nada. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias a Miguel, que nos dio la noticia esta en primicia, que se iban a casar. Gracias a eso, Popular Televisión ha estado allí grabando una cosa. Turma. Daniel, no. Un amigo de Vale, pues el taxista. Pero El taxista es el pero que- gracias a